Muy bien, jóvenes. Entonces, la semana pasada hablábamos sobre la fotosíntesis, ¿no? Que forma parte de un proceso mayor que es el metabolismo, ¿no? Hablábamos del proceso de conversión de esta generación, en todo caso de azúcares, ¿no? A través de la conversión de, eh, de una materia inorgánica, ¿no? Como podría ser el CO2, con el apoyo de la luz, ¿no? Para convertir a compuestos orgánicos que estarían siendo utilizados posteriormente para otro componente que integra también un proceso de metabolismo, ¿no? Hablábamos de la energía, que en todo caso llega a ser bastante alta en el momento de formación de esos carbohidratos, ¿no? De esos componentes azucarados, ¿no? Y que esos van a ser tomados, ¿no? Van a ser convertidos, van a ser degradados en una siguiente etapa que vendría a ser la respiración, ¿no? Aquí, si bien es cierto, tienen esta entrada, en esta imagen de abertura, la respiración aeróbica, ¿no? Con la liberación de energía, pero también ustedes conocen, de repente han oído ya hablar de otro tipo de respiración, que es una respiración anaeróbica, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a tratar sobre la respiración. Bien, entonces la respiración celular eh, es un proceso que está, como habíamos conversado también, íntegramente relacionado con el proceso de fotosíntesis, ¿no? Ese proceso de respiración va a ocurrir en las mitocondrias, ¿no? Prácticamente son células eucariotas que realizan, pero también células procariotas pueden realizar este proceso de respiración, ¿no? Eh, Parte de la energía química, entonces, elaborada durante la fotosíntesis, ¿no? Se va a generar, se va a transformar en procesos que nosotros vamos a obtener energía, ¿no? A través de ATP. En todo caso, aquí también tienen un poco de la abreviación, ¿no? La fotosíntesis, ya hemos estudiado que es un proceso complejo que se desarrolla, ¿no? En el cloroplasto, ¿no? Bien. Y para algunos, en todo caso, pues, organismos heterótrofos, ¿no? La obtención, en todo caso, pues, de compuestos orgánicos se realiza, ¿no? A través de una dieta, ¿no? A través de una dieta en la cual pues puede ser una dieta de consumo de vegetales o de animales, ¿no? Y a través de un proceso catabólico que implique, ¿no? La degradación de esas biomoléculas contenidas en esos alimentos, ¿no? Va a conseguir obtener energía, ¿no? Ese es en el caso, pues, de un compuesto heterótrofo, perdón. Autótrofo, ya sabemos que son las plantas, ¿no? Que son las que producen su energía, ¿no? Eh, Bien, entonces, hablando sobre este proceso de respiración, vamos a encontrar que esta respiración está presente en muchos seres vivos, ¿no? Desde las bacterias hasta los organismos pertenecientes al reino de los mamíferos, ¿no? Al reino de los animales, ¿no? Entonces, desde algunas pues células procariotas hasta células eucariotas, ¿no? Es un proceso catabólico, entonces, es decir, conversión, ¿no? De transformación de moléculas más complejas a moléculas más simples y sencillas, ¿no? Y es una reacción exergónica.
¿correcto? Va a ocurrir en mitocondrias y en el caso de las procariotas, ¿no? Ocurriría en el citosol, ¿no? Y este proceso se realiza en las membranas, ya que pues los procariotas no tienen exactamente esa organela de la mitocondria, ¿no? Vamos a encontrar dentro de la respiración, ¿no? Procesos aeróbicos que implican un aceptor, que es el oxígeno, ¿no? Para generar mayor energía, o en todo caso también respiración anaeróbica, que la realizan las bacterias, ¿no? Y que tienen como aceptor sulfatos, nitratos, en todo caso también el metano, que puede también ser parte, ¿no? De estas moléculas aceptoras correspondiente a una respiración anaeróbica. Entonces, tenemos aquí, ¿no? Algunos, pues, organismos que realizan esa respiración aeróbica. Por un lado, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, en la conversión que ya tenemos de glucosa, ¿no? La degradación de esa glucosa siempre va a generar, pues, liberación de electrones, y esos electrones, pues, pueden dar dos rutas, pueden generar dos rutas, ¿no? Una de ellas es la respiración aeróbica, que utiliza el oxígeno y produce agua, ¿no? Y obtenemos de esta, pues, una fórmula general de respiración celular muy conocida, ¿no? Que implica la degradación de esa glucosa con con el oxígeno como intermediario, ¿no? Para la liberación de dióxido de carbono, agua, ¿no? Y energía, ¿no? Ese es el proceso o la fórmula general que en todo caso podemos obtener de una respiración celular. Por otro lado, tenemos esa respiración aeróbica, ¿no? Diferente a la obtención de oxígeno, ¿no? Y que pueden realizar los bacterias, ¿no? Los organismos anaeróbicos, ¿no? Y que pueden ser de una forma estricta o facultativa, ¿no? Algunas bacterias estrictas van a producir este compuesto, que es un compuesto que tiene pues un olor como a huevo podrido, ¿no? Eh, y algunas otras bacterias facultativas que pueden liberar ese nitrito, ¿no? Eh, Muchas de estas pues son, por ejemplo, las bacterias que están en el suelo, ¿no? Esas bacterias que consiguen degradar el nitrógeno para que las plantas puedan obtener el nitrógeno de una forma que pueda ser asimilado por la planta, ¿no? Sabemos que pues el nitrógeno en la atmósfera posee un alto porcentaje, ¿no? Pero en todo caso no lo toma como el CO2, ¿no? Necesita pues de algunos organismos que realicen esa conversión para que pueda ser asimilado, ¿no? Mediante esas, entonces, organismos facultativos, ¿no? Bacterias facultativas, se puede asimilar ese nitrógeno. Bien. Entonces, vamos a hablar sobre la mitocondria, que es la organela que realiza, ¿no? Este proceso de respiración celular. Bien, entonces la mitocondria, es eh, es una organela que es muy parecida en todo caso a un cloroplasto, ¿no? Posee una membrana externa, ¿no? Una membrana interna, posee crestas mitocondriales, ¿no? Contiene también, pues, algunas ribosomas, contiene eh, ADN, ¿no? ADN dentro de ella, ¿no? Y posee también un espacio intermembranal que se encuentra, pues, justamente entre las dos membranas, ¿no? La membrana interna y la membrana externa.
Más adelante vamos a utilizar justamente esos dos espacios, ¿no? Que son muy importantes para este proceso de respiración celular. Y en todo caso, pues dentro, ¿no? Dentro de esta membrana interna se encuentra la matriz, ¿no? Que podemos ver por esta figura, contiene pues estos ribosomas, estos DNA, ¿no? Y algunos gránulos que pueden estarse acumulando, ¿no? Además, ¿no? Esta mitocondria, como decíamos, tiene DNA, ¿no? Tiene DNA. Y este DNA, en todo caso, pues viene, o digamos que se ha construido una teoría, la teoría endosimbiótica, sustentada por Lynn Margulis, ¿no? La científica, bueno, que ya falleció en todo caso, pero ella fue la que sustentó esta teoría endosimbiótica, en la cual pues indica de que existieron dos bacterias y que una en todo caso pues asimiló a la otra, ¿no? Y que de esa forma, en todo caso, pues esta organela se quedó con el DNA correspondiente a la otra bacteria, ¿no? Y de esa forma obtenemos esta mitocondria, ¿no? Con ese DNA exclusivo, DNA mitocondria, ¿no? Bien, entonces previamente para hablar sobre un proceso, ¿no? De respiración en el cual pues vamos a tener bastante liberación de este compuesto de ATP. Ya habíamos nosotros en todo caso algo mencionado, ¿no? Que es un nucleótido eh, compuesto por un grupo fosfato, una ribosa y una porción de adenina, ¿no? Entonces consiste de 3 grupos correspondiente a un fosfato, una ribosa y una adenina. Contiene una alta energía, ¿no? Y es el que realiza, bueno, el trabajo celular en muchos ambientes, ¿no? De la célula. Además, también cuando este ATP se quiebra por diferentes procesos, va a generar una alta proporción, ¿no? Una alta radiación de energía para diferentes procesos. Es decir, ¿no? Estábamos hablando que es un ATP que tiene 3 grupos fosfatos, ¿no? Tiene 3 fosfatos. Cada quiebra o cada pérdida de fosfato es una liberación de energía, ¿no? Entonces podemos nosotros encontrar un compuesto, un nucleótido con 2 grupos fosfato, ¿no? Y que se va a llamar adenosín difosfato. En todo caso, también puede haber una liberación de otro fosfato y también en todo caso llevará el nombre eh, de adenosín monofosfato, ¿no? Ya en todo caso esa otra liberación va a generar menos energía que la primera, ¿no? Que genera bastante energía. Y bueno, este ATP tiene pues diferentes usos, ¿no? En diferentes procesos, como podría ser, ¿no? Secreción hormonal, en procesos de circulación, contracción muscular, reparación de tejidos, contractibilidad del miocardio, ¿no? Transmisión nerviosa y un proceso que vamos a ahora verlo, que es la respiración, ¿no? Bien, entonces la respiración aeróbica, que es la que vamos a tratar a continuación, tiene pues 2 etapas. La primera se realiza en el citoplasma y la segunda en la mitocondria. Bien, inicia en el citoplasma y continúa en la mitocondria. Bien, y entonces para esta respiración, como les decía, vamos a degradar la glucosa, ¿no? La glucosa va a ser degradada por un proceso llamado glucólisis, ¿correcto? Esta glucólisis, en todo caso, pasa por diferentes etapas que va a terminar, ¿no? En la generación de
moléculas de piruvato y que en todo caso, como piruvato, convertido posteriormente en acetilcoenzima A, va a ingresar, ¿no? Va a entrar a la mitocondria a realizar otro proceso llamado ciclo de Krebs, ¿no? Como ciclo de Krebs se van a liberar sustancias energéticas, compuestos energéticos, ¿no? Así también componentes como el CO2, ¿no? Y en todo caso, algunos componentes energéticos como NADH y SFATH, ¿no? Van a ser pues conducidos a una parte correspondiente a la membrana interna de esa mitocondria, que es la cresta mitocondrial. En la cresta mitocondrial se va a realizar este proceso denominado fosforilación acoplada al transporte de electrones, ¿no? O fosforilación oxidativa, ¿no? Asociado a un transporte de electrones, ¿no? Porque estos compuestos van a liberar suficiente flujo de electrones, ¿no? Que va a generar, pues, la liberación de compuestos como ATP, como el agua, ¿no? Claro está, también aquí vamos a degradar el oxígeno, ¿no? El oxígeno. Bien, entonces vamos a ver esto en detalle, ¿no? Pero básicamente tiene, ¿no? La respiración aeróbica dos compartimentos que utiliza, ¿no? Que inicia en el citoplasma y posteriormente estamos ingresando a la mitocondria, cumpliéndose aquí dos etapas importantes que son el ciclo de Krebs y el proceso de fosforilación oxidativa, ¿no? Bien, posteriormente vamos a ver también estos balances que son también bastante importantes para este proceso, ¿no? Bien, entonces la primera etapa, que es la etapa de la glucólisis, ¿no? Glucólisis, quiebra de esa glucosa formada, ¿no? En la fotosíntesis. Vamos a ver que van a producir, pues, diferentes compuestos por acciones de enzimas, ¿no? Que en todo caso no es para que ustedes se memoricen, pero sí para que entiendan este proceso de reducción del ATP, ¿no? Liberación de energía, en todo caso, formación de ADP, ¿no? Por acción de diferentes enzimas, ¿no? Aquí la primera que ingresa es una exoquinasa, con un cofactor, ¿no? Recordemos nuestra clase de enzimas. El magnesio es un cofactor que acompaña a este proceso de, en todo caso, pues, de fosforilación de la glucosa, ¿no? Entonces pasa fructosa 6-fosfato, nuevamente la acción de un ATP para producir esta fructosa 1,6-bifosfato. Aquí vamos a conseguir un gliceraldehído 3-fosfato por un lado, ¿no? Y otro compuesto de 3 carbonos, ¿no? Aquí tenemos un compuesto de 6 carbonos, ¿no? Y aquí, con esta enzima actuando, vamos a conseguir la quiebra, ¿no? El rompimiento de esa molécula de 6 carbonos y obtenemos una molécula de 3 carbonos, ¿no? Veamos aquí, estos puntos rojos son estos son nuestros oxígenos, estos plomos son nuestros carbonos. Entonces aquí ya tengo la molécula de 3 carbonos, aquí también esta es una molécula de 3 carbonos que puede, en todo caso, pasar, ¿no? A también ser gliceraldehído 3-fosfato o en todo caso dihidroxiacetona fosfato, ¿no? De ida y de vuelta, ¿no? Entonces tenemos esas moléculas de 3 carbonos formadas, ¿no? Sigue ese proceso de, en todo caso, uso de ATP, ¿no? Y bueno, seguimos produciendo otros compuestos, otras enzimas, otros cofactores, ¿no? Y finalmente producimos piruvato, ¿no? Entonces, la función de la glicólisis es la obtención del piruvato, ¿no? Aquí vamos a, en todo caso, nuevamente para reforzar, ocurre en el citoplasma o citosol también, usa 2 ATPs, ¿no? Usa 2 ATPs, aquí vemos el primero, el segundo utilizado, pero va a formar 4 ATPs, ¿no? Aquí vemos uno
que está siendo formado, aquí vemos el otro, ¿no? ¿De dónde vienen los otros dos? Aquí, en todo caso, este es un compuesto de 3 carbonos, ¿no? Que puede estar pasando a ser gliceraldehído 3-fosfato en cualquier momento. Entonces, de aquí, de este compuesto, obtenemos los otros dos, ¿no? ¿Correcto? Entonces, pierde 2, elabora 4, y como ganancia, en todo caso neta, ¿no? Haciendo esa diferencia, tenemos 2 ATPs, ¿no? Produciéndose 2 ATPs. A la vez se forman 2 NADH, ¿no? En todo caso, aquí no hemos requerido de oxígeno, ¿bien? Entonces, ahora pasando a la siguiente etapa, ¿no? Ese piruvato mencionaba de que pues tiene que ingresar, ¿no? Al compartimiento de la mitocondria, ¿no? A esa organela de la mitocondria. Para esto, pues, tiene que elaborarse, ¿no? Un compuesto denominado acetil, ¿no? Que con acción, en todo caso, de una coenzima, formará acetilcoenzima A, ¿no? Este es un compuesto de 2 carbonos porque en todo caso, pues aquí existe una acción de una enzima descarboxilasa que libera un CO2, ¿no? Y a la vez también vamos a formar un NADH, ¿no? Entonces, vamos a convertir, ¿no? Ese piruvato a una sustancia llamada acetilcoenzima. Bien. El siguiente paso, entonces, es el ciclo de Krebs, ¿no? El famoso ciclo del ácido cítrico, ¿no? Esto se da lugar, entonces, en la matriz mitocondrial, ¿no? En la parte interna. Aquí vamos como acetilcoenzima A ya convertida, ¿no? Va a pasar por una serie también de acciones enzimáticas que va a, en todo caso, generar, ¿no? Compuestos de 6 carbonos, ¿no? En todo caso, vemos que hay liberación, ¿no? De CO2 también por este lado. Y formación, ¿no? De ATP o GTP, ¿no? En el caso, pues, de organismos mamíferos, animales, se va a denominar GTP, ¿no? En organismos vegetales, ¿no? Vamos a denominarlos como ATP. En este ciclo de Krebs, ¿no? Vamos entonces a degradar esa glucosa totalmente hasta el CO2, ¿no? Aquí tenemos más detallado, ¿no? El otro era simplemente para abordar de una forma general. Tenemos el detalle de este ciclo de Krebs, que lleva el nombre porque fue Hans Krebs en 1953 que consiguió, ¿no? Elucidar estos compuestos que se forman en este ciclo, ¿no? Y que eso le llevó, pues, el premio a Nobel, ¿no? El premio Nobel, ¿no? Por este proceso elucidado, ¿no? Entonces, arrancamos desde la formación, ¿no? Del piruvato que se realizó de la glicólisis. Aquí tenemos la liberación de un CO2, ¿no? Visto ya en la slide anterior, la generación de un NADH, ¿no? Entonces aquí tenemos un compuesto de 2 carbonos, acetilcoenzima A, que ingresa a este ciclo de Krebs, ¿no? Junto con una molécula de agua, ¿no? Y un oxalacetato, que es un compuesto de 4 carbonos, me forma el citrato, ¿no? El citrato posteriormente forma un isocitrato, ¿no? Aquí hay una liberación de CO2, ¿no? Recuerden que estábamos hablando que en el ciclo de Krebs se libera, ¿no? 2 CO2, ¿no? 2 CO2. Y vemos después, ¿no? Que la liberación del CO2
nuevamente una generación de NADH, ¿no? Forman otros compuestos que liberan CO2 y NADH nuevamente, ¿no? Aquí entonces ya la molécula formada de citrato ha perdido un CO2 y otro CO2, entonces me voy quedando con una molécula de 4 carbonos, ¿no? Una molécula que ya perdió dos carbonos en forma de CO2, ¿no? En el camino. Entonces, vamos a regenerando, ¿no? Ese primer compuesto que encontró la acetilcoenzima A, que fue el oxalacetato. Bien, otras moléculas que en todo caso energéticas que se van formando, ¿no? Que son pues 4 moléculas de NADH que son convertidas, ¿no? Perdón, 4 moléculas de NAD, ¿no? Son convertidas a 4 moléculas de NADH, ¿no? Y el FAT que es convertido a FATH, ¿no? En todo caso, aquí dice 3 moléculas de CO2, pero está contando desde esta parte, ¿no? Desde esta parte. Pero en sí, dentro del ciclo de Krebs, tenemos la liberación solamente de 2 moléculas de CO2. Bien. Entonces, esos compuestos generados en ese ciclo de Krebs van a ser llamados, ¿no? Van a ser conducidos hasta la cresta mitocondrial, que es donde se van a producir, ¿no? Diferentes, en todo caso, pues, la liberación del agua, ¿no? La formación del agua. Entonces, tenemos NADH, que se formó, ¿no? En la formación de acetilcoenzima A, compuestos como NADH y FADH, ¿no? Que han sido creados en el Krebs, y también NADH2, NADH, ¿no? 2 moléculas de NADH, ¿no? Que han sido producidos en la glucólisis, ¿no? Bien, entonces esos compuestos llegan, ¿no? Llegan a esa cresta mitocondrial donde vamos a encontrarnos pues con una membrana externa de esa mitocondria, ¿no? Un espacio intermembranal, ¿no? De esa mitocondria y una membrana interna, ¿bien? Entonces, en esa membrana interna es donde se anclan, ¿no? Diferentes complejos que van a generar esa cadena transportadora de electrones para poder generar, ¿no? Lo que sería moléculas de agua y ATPs. Bien, entonces aquí vamos en un primer momento a revisar, ¿no? Que este espacio contiene 4 complejos, ¿no? El complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4, y este complejo, en todo caso también considerado como complejo 5, que es una ATP sintasa, ¿no? Entonces ya más o menos tienen la idea de que tiene la función de producir ATP, ¿no? De sintetizar ATP. Entonces, llegan en estos complejos, ¿no? Esos compuestos energizados, cargados de electrones, que van a pasar a ser reducidos. Y van a liberar, por un lado, pues protones y electrones, ¿no? Entonces, hay una especie de un bombeo hacia la parte del espacio intermembranal que llega, pues, en un primer momento a un complejo 1, ¿no? Y existe un flujo de electrones que pasaría al siguiente complejo, en este caso, pues, el complejo 3, ¿no? Que va a ser cargado y que también genera pues un bombeo de esos protones. Ese flujo sigue y se encuentra con el complejo 4, ¿no? Bien, y que genera nuevamente, ¿no? Liberación de protones. Ahora bien, el complejo 2 va a recibir a esos compuestos FADH que han sido creados en la fase anterior, ¿no? Y que también siguen, ¿no? La ruta de transferencia de electrones, ¿no? Explicado para este proceso. Ahora, también el complejo 4, ¿no? Tiene un proceso bastante interesante que es la formación de agua
y que se denomina agua metabólica, ¿no? Tenemos aquí el uso del oxígeno, ¿no? Junto con moléculas o protones, va a generar moléculas de agua, ¿no? Además, con esta cantidad alta de protones y la acción de esta ATP sintasa, van a liberarse, van a formarse un potencial, ¿no? Electroquímico suficiente para poder elaborar, ¿no? Cantidades elevadas de ATP, ¿no? Y que esto en todo caso pues se denomina a cierto punto, ¿no? Quimiosintesis, ¿no? Entonces, en esta etapa se produce la quimiosintesis. Aquí tienen el nombre, ¿no? De los complejos, ¿no? El complejo 1, llamado NADH deshidrogenasa, ¿no? O tiene este nombre también grande. El complejo 2, succinato deshidrogenasa. El complejo 3, denominado ubiquinona citocromo C óxido reductasa, ¿no? O el complejo 4, denominado citocromo C oxidasa, ¿no? Los compuestos energizados, en todo caso, pues llegan a impactar a estos complejos en esta matriz, ¿no? Y generan, ¿no? Esa transferencia de protones a ese espacio de intermembranas, pero los electrones, en todo caso, no son transferidos por transportadores de electrones, ¿no? Como en todo caso, pues compuestos que se adhieren, ¿no? Estos complejos que se adhieren a estas, perdón, esas moléculas, ¿no? Que se adhieren a estos complejos, ¿no? Son prácticamente, ¿no? Proteínas que se adhieren a estos complejos, ¿no? Entonces, estamos observando, ¿no? Que en esta etapa vamos a obtener el oxígeno que acepta los electrones para formar agua, ¿bien? Y esta agua se denomina, ¿no? Agua metabólica formada en esta etapa, ¿no? Entonces, va a haber un incremento bastante alto de protones, ¿no? Que genera, pues, un gradiente electroquímico, ¿no? Y es la fuerza de expulsión, ¿no? Que genera, pues, una fuerza motriz para poder elaborar ese ATP, ¿no? Bien. Aquí un pequeño video. Video original por la Universidad de Harvard. Doblaje al español por Damián Villaseñor. Ahora lo vamos a tratar. Ay. Todas las células eucariotas, incluyendo las del humano, contienen organelos unidos a la membrana con funciones especializadas. Las mitocondrias son organelos de doble membrana que producen la mayoría de la energía que la célula necesita para crecer y reproducirse. Casi toda esta energía viene de reacciones que suceden en la membrana interna de la mitocondria. Uno de los principales roles de esta membrana es actuar como una barrera para partículas cargadas positivamente, llamadas protones, permitiendo así que se mantenga un gradiente de concentración en donde el espacio intermembranal tendrá muchos más protones que la matriz. Esta membrana también contiene un gran complejo proteico llamado F1F0 ATP sintasa, la cual utiliza el gradiente de protones para llevar a cabo la síntesis de moléculas de ATP.
Estas moléculas de ATP proveen la mayoría de la energía para las reacciones celulares. Así como las termoeléctricas construidas por el hombre producen energía utilizando el flujo del viento, agua o vapor para hacer girar una turbina, la sintasa produce ATP utilizando el flujo de protones de un lado de la membrana al otro para hacer girar las subunidades de la proteína. Si no hay un gradiente de protones, las subunidades de la sintasa dejan de rotar y la célula puede quedarse rápidamente sin energía y morir. Es por ello que los complejos proteicos y las pequeñas moléculas que establecen este gradiente y lo mantienen juegan un rol esencial en la vida celular. En el corazón de este sistema existen 4 complejos proteicos, numerados del 1 al 4. Los complejos 1, 3 y 4 directamente bombean protones desde la matriz hacia el espacio intermembranal. El complejo 2 no bombea directamente protones, pero ayuda al bombeo de los complejos 3 y 4. El bombeo de protones requiere de energía, y los 4 complejos proteicos obtienen esta energía mediante la transferencia de electrones a través de reacciones emparejadas. Este proceso vinculado de transporte de electrones es por lo que a los 4 complejos colectivamente se les llama la cadena de transporte de electrones. Enfoquémonos en el complejo 1. Un subproducto del metabolismo del azúcar llamado NADH deposita 2 electrones altamente cargados en el complejo 1, donde son pasados a lo largo de una cadena de centros redox. Los centros redox son grupos de átomos que tienen diferentes afinidades por electrones basados en sus configuraciones atómicas únicas. Consideremos de cerca un par de centros redox para revelar 2 razones por las que un electrón se mueve de arriba a abajo. Primero, el centro redox de abajo tiene mayor afinidad que el de arriba. Segundo, la distancia entre estos centros redox es ideal para que ocurra un salto de electrones, lo que explica por qué los electrones no se brincan centros redox. Una pequeña cantidad de energía es liberada cada vez que un electrón salta de un centro redox a otro. El complejo 1 utiliza esta energía para bombear protones. El último centro redox dona 2 electrones a una molécula llamada coenzima Q. El complejo 2 es similar al complejo 1 en 2 cuestiones. La primera es que los electrones de alta energía son depositados a través de un subproducto del metabolismo del azúcar, aunque en este caso la molécula es FADH2. En segundo lugar, el complejo 2 también transfiere electrones entre varios centros redox, antes de donarlos a la coenzima Q. Una diferencia importante, sin embargo, es que el complejo 2 no utiliza la energía liberada para bombear protones. Las moléculas de la coenzima Q de los complejos 1 y 2 donan sus electrones al complejo 3. Un electrón es reciclado y puede reentrar al complejo 3 después, pero el otro pasa a través de 2 centros redox antes de alcanzar al citocromo C. El citocromo C es una molécula que carga los electrones hacia el complejo 4. La cadena de transporte de electrones termina en el complejo 4, donde una serie de reacciones que involucran 4 electrones convierten una molécula de oxígeno en 2 moléculas de agua.
El gradiente de protones se refuerza porque 4 protones de la matriz se incorporan a las moléculas de agua y otros 4 son bombeados al espacio intermembranal. En ausencia de oxígeno, la transferencia de electrones se detiene, lo que significa que la síntesis de ATP también se detiene. De hecho, la razón por la que respiramos oxígeno es para que pueda servir como el último receptor al final de la cadena de transporte de electrones. Hemos explorado cada complejo proteico de forma aislada, pero en realidad están muy densamente empaquetados. Juntos, vuelven a la superficie de la membrana interna de la mitocondria una gigantesca central de energía celular. Video original por la Universidad de Harvard. Doblaje al español por Damián Villaseñor. Muy bien, chicos. Entonces, vemos aquí en el video, ¿no? Estos compuestos que, en todo caso, para reforzar, estos citocromos Q y C, que al final, ¿no? Son los que van a transferir esos electrones a otros complejos, ¿no? Como el complejo 3, ¿no? O como el complejo 4. Bien. Interesante, ¿no? Que los fosfolípidos también están ahí, en todo caso, ¿no? Anclados en una membrana, ¿no? Bien, entonces, seguimos. Finalmente, existe, ¿no? Un balance de ATP en el cual, a través de esos procesos como la glucólisis, como el proceso del ciclo de Krebs, así como el proceso de fosforilación, ¿no? Oxidativa, van a generar estos ATPs que al final llegan a sumar, ¿no? 38 ATPs, ¿no? Sin embargo, existen, ¿no? Algunas, en todo caso, informaciones, ustedes van a encontrar en algunos libros que indican, pues, la liberación de 36 ATPs, ¿no? 36 o 38 ATPs. La diferencia está en unos compuestos que aparecen en esta etapa que van a generar pues esa diferencia de 2 ATPs, ¿no? Estos son lanzaderas que en todo caso pues actúan debido, ¿no? A un compuesto que se queda afuera, ¿no? En el citosol y que necesita ingresar a la mitocondria. Entonces, estas lanzaderas, dependiendo de cuál es la lanzadera que se utilice, va a generar ya sea pues 38 ATPs en el caso que utilice una lanzadera llamada malato aspartato, ¿no? Que finalmente no va a generar 2.5 ATPs, ¿no? O 2 ATPs adicionales, o en todo caso utiliza, ¿no? Una lanzadera llamada glicerol fosfato que va a generar únicamente 36 ATPs, ¿no? Debido a que simplemente pues ese NADH, ¿no? En este caso de la lanzadera malato aspartato, ¿no? Va a generar, ¿no? Que este NADH se conserve, ingrese a la matriz mitocondrial, ¿no? Como NADH, ¿no? Como NADH, utilizando esta lanzadera malato aspartato. Sin embargo, utilizando la lanzadera glicerol fosfato, este NADH es convertido, ¿no? En un FAT, para que ingrese a este espacio, ¿no? Y en esa conversión, ¿no? Va a simplemente perder ATPs para, en todo caso, la sumatoria final, ¿no? Por eso que el rendimiento energético es menor, ¿no? Y nosotros obtenemos con esta lanzadera 36 ATPs, ¿no? Bien, entonces, esto es con respecto a la respiración aeróbica, ¿no? Y tenemos también la respiración anaeróbica, ¿no? Este proceso anaeróbico no requiere oxígeno, ¿no? También podemos llamarlo como fermentación.
se realiza, ¿no?, en bacterias anaeróbicas que al final pueden aceptar electrones como sulfatos, nitratos, dióxido de carbono también, en algunos casos, ¿no? Es un proceso catabólico, ¿no? Estos procesos de glucólisis y ciclo de Krebs van a ocurrir en el citoplasma, ¿no? También producen ATPs, pero en una menor cantidad que la respiración aeróbica, ¿no? Y la fosforilación va a ocurrir en la membrana interna, ¿no? En la membrana interna de, en todo caso, la bacteria, ¿no? Entonces vamos a explorar un poco esta ruta rápidamente, ¿no? Que es el proceso de fermentación, que nosotros sabemos que en todo caso un ejemplo más claro es el proceso de fabricación del pan, ¿no? En la cual pues esta masa se fermenta y conseguimos, ¿no?, obtener un pan consumido diariamente. Esos procesos de fermentación son en todo caso bastante comunes en la elaboración de otros alimentos, ¿no?, como el yogur, la cerveza, el queso, el vinagre, ¿no? Está en un sinfín de procesos cotidianos, ¿no? Y vamos a tener pues diferentes tipos de fermentación, ¿no? Como la alcohólica, la láctica, la acética, la butírica, pero vamos en todo caso pues a detallar estos dos procesos de fermentación que son los que más nos interesan en estos momentos, ¿no? Entonces, con respecto a la respiración, perdón, a la fermentación alcohólica, ¿no? Vamos nosotros a utilizar esa glucosa, ¿no? Llegará a generar, ¿no?, por vía de glucólisis, dos piruvatos, ¿no? Vamos a, se va a liberar dos moléculas de CO2, ¿no? Y va, en todo caso, ¿no? Recordemos, son dos moléculas de piruvato, ¿no? Dos moléculas de piruvato que se forman, entonces cada una libera un CO2. Finalmente, nosotros tenemos un compuesto de dos carbonos, ¿no?, que es el acetaldehído. Este acetaldehído va a ser reducido y finalmente vamos a tener, ¿no?, un compuesto llamado etanol, ¿no? Por eso se denomina fermentación alcohólica. Este acetaldehído acepta entonces los electrones del NADH, ¿no?, para formar ese etanol. ¿Dónde podemos nosotros obtener el etanol? ¿No? En un proceso, por ejemplo, en la elaboración, en la fermentación de la caña de azúcar, ¿no?, para la generación justamente de etanol y utilizarlo como combustible para el transporte, ¿no? Muchos, pues, en otros países existen, ¿no?, este combustible de etanol para poder conducir, ¿no?, los autos, ¿no? Acá también, ¿no? Y es conocido dentro del grupo de los biodiesel, ¿no? O en todo caso, por otro lado, la fermentación láctica, ¿no?, en el cual ese piruvato formado de la glucólisis, ¿no?, va a ser también reducido, ¿no? Y aquí va a producirse, ¿no?, este compuesto de lactato que tiene 3 carbonos, ¿no? Veamos que la diferencia entre uno y otro es que en la fermentación láctica no perdemos CO2, ¿no? No formamos CO2, ¿no? Eh, a diferencia de la alcohólica que sí libera CO2, ¿no? Aquí, en este proceso de fermentación láctica, no ocurre el transporte de electrones, ¿no? Y el piruvato va a aceptar los electrones del NADH para formar este compuesto de lactato, ¿no? Y así cumplir esa fermentación láctica. Bien, jóvenes, entonces serían pues nuestra... Así es, la descarboxilación, ¿no? La descarboxilación generado en el proceso de formación de etanol, ¿no? La fermentación etanólica.
Bien, entonces eso es un proceso, en todo caso, pues que ocurre, como le decía, en biodiesel, ¿no? Esa fermentación alcohólica, ¿no? Bien, jóvenes, entonces hemos explorado, ¿no? Con respecto a la respiración, y si no tienen más preguntas, ¿no? Esta aula estaré subiéndolo Recording stopped. al término de la clase. Y no sé si tienen consultas, dudas. Muy bien, chicos. Les dejo el link, ¿no? En el slide mostrado del video, tienen el link que ustedes pueden ingresar en todo caso, porque bueno, lo subo como PDF, ¿no? Y se pierde el video, pero en todo caso el link del video de donde obtuve, ¿no? Está ahí para que ustedes puedan verlo de nuevo, ¿no? Profesora, buenas noches. Una consulta. Sobre la anterior tarea que dejó, ¿podría explicar un poquito más a detalle sobre la última pregunta del cuestionario? De la tarea 3. Número 4. Ah, perdón, la tarea 4. Sí, sí, por favor. A ver. Ah, sobre las plantas. Sí, profesora. Donde hablaban sobre los isótopos de oxígeno 18. A la pregunta 5, ¿verdad? Un investigador tenía una pregunta importante sobre el proceso de fotosíntesis para responderlo. Creó 2 experimentos 1 y 2, adoptando los siguientes procedimientos. Considerando que los procedimientos adoptados fueron adecuadamente diseñados y exitosos, responda. Al diseñar estos experimentos que pretendía investigar, ¿en qué experimento debe haber encontrado el isótopo 18 o el isótopo de oxígeno 18 siendo liberado por las plantas? ¿A qué conclusión debe llegar el investigador, no? Bueno, en todo caso simplemente es para corroborar, ¿no? El origen, ¿no? Que correspondía al oxígeno que había sido, pues, liberado, ¿no? Por la planta, ¿no? Este isótopo que se incorporó, ¿no? Al experimento como isótopo es, en todo caso, pues, oxígeno 18, ¿no? Aquí ven que la diferencia, ¿no? Es uno procede con un carbono y el otro procede con agua que se está generando, ¿no? En el segundo experimento.
Dicen que nos sentimos cansados de alimentarnos porque hubo una inversión de 2 ATPs por cada molécula de glucosa al inicio. Eso es cierto. Así es, ¿no? En todo caso, habría interesante la pregunta que realiza otro compañero, otra compañera aquí, es con respecto al balance, ¿no? De los ATPs en la glicólisis, ¿no? Porque se dice, ¿no? Que hay un cansancio porque al final hay un consumo, ¿no? De 2 ATPs por molécula de glucosa, en todo caso, consumida, ¿no? Así es, en todo caso sería probablemente el desgaste, ¿no? En un inicio, debido a esa degradación de la crisis. Pero es interesante el accionar también de los deportistas, ¿no? De alta élite, ¿no? De los que hacen maratón, que en determinados tiempos, ¿no? Ellos son alimentados, ¿no? Con diferentes proporciones de alimentos. Por ejemplo, eh, a los 30 minutos ellos tienen que consumir determinado compuesto azucarado, pasado un tiempo con algún porcentaje de proteínas, en todo caso después también al término, casi al término también otro tipo de bebidas, ¿no? Las bebidas que son proporcionadas a esos atletas que realizan una maratón no son solamente pues sales orales comunes, ¿no? Que nosotros podemos en todo caso encontrar. Son alimentos pues ricos, ¿no? En determinados compuestos de acuerdo, ¿no? Al tiempo de corrida que ellos están realizando, ¿no? Esa parte es interesante en todo caso explorar. No he explorado mucho esta alimentación que ellos tienen, ¿no? En ese transcurrir, ¿no? Pero algo que pude escuchar, ¿no? Entre los maratonistas es de que en esa corrida, por ejemplo, maratón de 3 horas, siempre se están nutriendo, ¿no? De, pues, carbohidratos, determinadas proteínas, ¿no? Es bastante interesante explorar esa bioquímica, ¿no? Bien, en todo caso, bueno, con respecto, complementando a la respuesta de su compañera de la pregunta 5, es bastante simple y sencillo, ¿no? Es solamente analizar, observar la figura, que no es igual en todo caso en los dos experimentos, ¿no? Vean el isótopo proporcionado en la primera figura y el isótopo cedido en la segunda figura, ¿no? En todo caso, va por ahí, por ese lado, ¿no? La respuesta, ¿no?